¿Hay gente pasando hambre en Uruguay hoy por hoy? Sí, hay gente pasando hambre. Hay gente pasando hambre y es otra de las vías que tratamos de ayudar a distintas organizaciones sociales. Hay gente que reparte comida en la calle. Es evidente que esta situación de pandemia nos va a llevar a un aumento en la cantidad de personas en situación de pobreza. Es lo que estamos viendo, es lo que estamos apoyando. Hay estimaciones oficiales que hablan de que la pobreza podría aumentar en el entorno de 2 o 3 puntos porcentuales. Pero no necesitamos esperar a que estén los números, lo estamos viendo. Digo, no hay ninguna manera más violenta de ser oprimido que aquella en que uno no consigue comer lo que necesita. Cosa, ¿no? Que al mismo tiempo nos resulte tan fácil deshacernos de esa preocupación, que nos resulte finalmente tan fácil o tan innecesario contestar esa pregunta que recorre todo el libro: ¿cómo carajo conseguimos vivir sabiendo que pasan estas cosas? ¿Cómo carajo? Alejandra, si tuvieras que decir qué es el hambre, primero, ¿qué le pasa al cuerpo cuando uno tiene hambre? Y hambre está vinculado a un estado general de carencia y que está a su vez asociado a la carencia de alimentos. Entonces, cuando alguien está privado de alimentos, cuando hablamos que tiene o padece inseguridad alimentaria, lo que estamos diciendo es que no puede acceder a la cantidad ni a la calidad de alimentos que debería consumir a diario y en todos los tiempos de comida para alcanzar bienestar, salud. Cuando alguien padece hambre en forma prolongada, el resultado del hambre es la desnutrición. Entonces, los términos muchas veces son tomados como sinónimos, pero bueno, es hambre, es desnutrición, es inseguridad alimentaria. Y para hablar de esos sinónimos, se me ocurre sumar a Martín Caparrós, periodista y escritor, que está desde España con nosotros. Martín, vos en tu libro sobre el hambre decís una cosa que en realidad es una sensación que todos sentimos alguna vez o que creemos sentir, pero que es bien distinta al hambre de verdad, ¿no? A sentir el hambre, ¿no? Esa distancia entre una cosa que nos resulta familiar, pero no. Bueno, obviamente una cosa es tener ganas de comer porque hace 3 o 4 horas que no comiste nada y te pica un poco el estómago, y algo muy, muy, muy distinto es esto que describía la compañera y que en la mayor parte de los casos no se ve, no es dramático, no son esas fotos que uno imagina de África o de Asia, como ya decía, o de América Latina, ¿por qué no? Por eso, por suerte, la hambruna, digamos, situación visible, solo sucede quizás en el 10% de los casos de desnutrición en el mundo. Es muchísimo, porque en el mundo hay 800 millones de personas que no comen suficiente. Entonces, ese 10% ya son decenas, quizás 80 millones de personas. Pero lo más grave no es eso, sino toda esa gente que no se alimenta como necesita, y que por lo tanto es víctima de todo tipo de enfermedades que a personas como a ustedes o a mí no nos harían nada. Eso es lo peor de la desnutrición. Así es como la desnutrición y el hambre matan, según decía Ban Ki-moon, a 9 millones de personas cada año, porque nos deja a sus víctimas indefensas frente a, como decía, enfermedades menores contra las cuales todos los demás estamos perfectamente bien defendidos si estamos bien alimentados. Acá, Martín, acá nos va. ¡Martín! ¿Dónde va? Yo vivo con la diaria. Hoy hago 500 y bueno, como con 500. Mañana hago 300 y como con 300. Al otro día de repente no hago nada.
Pero acá... ¿Y no comes cuando no haces no, nada? o sea, acá la comida sale todos los días. Acá la comida sale, como Acá tú la comida te- sale todo el día. come de la basura. Malo bien Comen sale basura, comida y sale todos los días. Pero sale, como te dije, mira los perros, chato y gordo, los caballos, chato y gordo. Y así como los animales comen de la basura, ellos también comen de la basura. O ¿Qué sea, comen de la basura? y Todo lo que puede todo tirar lo usted. que viene, todo lo que viene de la Usted basura. puede tirar un pedazo para limpio, viene y nosotros comemos. No lo tenemos con nada. Ni al coronavirus, ni nada. No tenemos acá no hay ¿Y no te da bronca No, eso? nada, para nada. Yo nací entre la basura y voy a morir entre la basura. Yo hace 40 y pico años entre la basura y nunca moriría ni entre la basura. Que cambié con un colecto lo paso por arriba, sí, pero por comer basura no se muere. No se muere el chancho menos nosotros. Por eso, pero ¿no te da bronca que haya gente que coma comida y la tire y que sea tu comida? Acá viene comida y dice, ¿cómo tiran esto? ¿Por qué no lo donan a esto? No, lo prefieren tirar. Sí, eso es cierto, muy cierto. Comida que dice, bien- pero no bien- pueden tirar esto. Mire, quisiera que viene el camión del macro ahora y lo volcara. Usted dice, qué lo ha podido. Hiede. ¿Pero por qué hiede? Porque la carne hace una semana que está envasada dentro del camión. Y usted viene unas pulpas. Y dice, pues esta pulpa es de 3.000 pesos. ¿Y por qué la tira? Pero no viene una pulpa sola. Vienen varias pulpas dentro de ese camión. Viene 700 kilos de carne. No lo dan, lo tiran todo el camión. Y todavía le echan un producto que hiede como... Usted dice, está limpia, está buena, pero la lava y no la pone a cocinar y no la aguanta nadie. Y 700 kilos de carne viene y ¿cuánta plata hay? Va con 100 pesos a la carnicería, le dan para hacer una empanada y esto la tiran en la carne. ¿Por qué no la donan a esa carne? No quiero que se la den a nosotros, pero hay tantas comidas, tanta soya por ahí, un poquito a cada uno, antes de tirarla. No, prefieren tirarla. Y así estamos. No sé si es por el Estado que la manda a tirar o no sé cómo es. Ahí eso no entiendo cómo es. Y hay gente que dice, no, pero la quiere que donar. Y el patrón la dona si quiere. Él la paga. La dona si quiere. Se me antoja romper $1 millón, es mío. ¿Y quién me va a decir, lo tengo que donar? Sí, es mío. Todo es la plata. Y nosotros recibimos todo eso acá. Ahora sí, arrancamos con un... Si no se muere yo, no me muere yo. Si no se muere yo, no muere nadie. Y cuando hablamos del derecho a una alimentación, no es cualquier derecho, no es doy una canasta, quito el hambre momentáneamente. Tiene que ver con la igualdad, con las oportunidades. Yo creo que tenemos que empezar a hablar más del hambre, pero también hablar de injusticia alimentaria, porque esto tiene que ver con el acceso a los alimentos que hoy las políticas, y ahora hablo en términos en el Uruguay, las políticas alimentarias han hecho mucho, y lo hemos visto a partir de la crisis, han hecho mucho para resolver la situación, pero hacen mucho por resolver la situación de quitarte el hambre ahora, en este momento. ¿Sí? Pero tenemos que empezar a pensar en cuestiones más de largo plazo. Sabés que el hambre es uno de los derechos humanos, está contemplado en la Declaración de Derechos Humanos que se hizo en el año 48, y sin embargo no es lo que uno piensa. Cuando uno piensa en derechos humanos, piensa en otras cosas. Han conseguido que nos olvidemos de que el hambre es tan derecho humano como el hecho de que, no sé, no te torturen o te permitan circular o te permitan libertad de expresión o todas esas cosas. Han conseguido que lo olvidemos, porque como decías, el problema es que hay un sistema de producción de alimentos, un sistema global de producción de alimentos, que está orientado a nutrir, digamos, a proveer a los países más ricos. Lo peor de todo esto es que la Tierra, por primera vez en la historia, produce alimentos más que suficientes para que todos sus habitantes coman. Esto fue un cambio decisivo. Yo siempre digo que es el mayor hecho histórico que la historia no ha registrado. En algún momento de los años 70 u 80 del siglo pasado, la Tierra por primera vez fue capaz de nutrir a todos sus habitantes. Ahora se dice que podría producir alimentos, que produce alimentos que podrían alimentar a 12.000 millones de personas. Somos 7.000 y pico de millones. Y sin embargo sigue habiendo casi 1.000 millones de personas que no comen lo suficiente porque esos alimentos no se producen
para alimentar a todos. Se producen para que algunos ganen plata, eventualmente exportándolos a los lugares donde los van a pagar mejor, a los países más ricos o incluso en casos como el de la Argentina, para alimentar a los chanchos chinos. Ese es el sistema global que hace que tanta gente no coma en un mundo que produce alimentos para todos, y eso es lo que alguna vez habría que cambiar. Parece tan difícil, ¿no? Contame, Nahuel, ¿por qué una olla? ¿Cuándo la armaron? ¿Cuándo la pensaron? ¿Cómo es la historia de esto? Bueno, la olla comienza el año pasado, si mal no recuerdo, la primera semana de abril, o sea, fueron como 15 días después que empezó el tema de la pandemia. Y empezamos como forma de colectivo con otros bares. En principio, con el que tuvimos la propuesta fue con Montevideo del Sur, después se sumó La Cretina y estuvimos haciendo varios meses en conjunto. Y bueno, después por diferentes motivos, fuimos como el núcleo quedó acá en el Tundra. ¿Y más o menos cuánta gente viene? Contame cómo es el proceso, a qué hora arrancan, cuánta gente viene. Bueno, arrancamos más o menos a las 3:30 de la tarde, entregamos a las 7 y tenemos un promedio de unas 35 o 40 personas que vienen y entregamos alrededor de entre 85 a 100 porciones por martes, son todos los martes. ¿Que viven en el barrio? ¿O no? No necesariamente, hay bastante diversidad de gente que viene, tanto familias, incluso gente que nos ha dicho que se toma un bondi para venir para acá, como también hay gente en diferentes situaciones, como situación de calle, o no necesariamente, mucha gente de las pensiones de la vuelta. Si tuvieras que pensar en cómo es esa gente o cómo ha ido pasando el año, o sea, lo que has ido viendo desde ese abril hasta ahora, cada martes, Y nada, es como que ya generamos un vínculo con las personas, la mayoría las conocemos, hay como una base de personas que vienen que son siempre las mismas y a veces varía un poco y eso. ¿Es gente que no tenía trabajo o que ya estaba en esa situación? Sí, nosotros al principio hicimos como un relevamiento de situación y de si antes de la pandemia había trabajo, generamos como una base de datos con la idea también que nunca llegamos como a concretarla del todo, de hacer como una especie de bolsa de trabajo. Pero son datos que están y que está bueno, tenemos los datos de las personas, alguna gente se copaba a sumarse, otros preferían no dar su nombre, pero mucha gente como que perdió el trabajo, estaba en seguro de paro, que necesita un plato de comida. ¿Por qué venimos? Porque necesitamos. ¿Vos venís todos los martes? Yo vengo todos los martes y voy a todos lados porque necesito. ¿Vas todos los días a distintos lados y distintos lugares. ¿Y tenías trabajo? Tenía trabajo y resulta que por la pandemia, antes también ya estaba medio flojo y la pandemia me mató. ¿Qué hacías? Era guardia, seguridad. Y me fue cortando y bueno, quedamos de nuevo sin trabajo. Bueno. ¿Y tenés familia? Gracias a Dios tengo una pareja que por lo menos me va ayudando a ella, pero no toda la vida, ya está dependiendo de ella. Yo también quiero trabajar. Sí, claro. Hoy si uno de ciudadano viene y me dice, Gustavo,
tengo un trabajo para vos, de lo que sea. Voy y lo hago, no tengo ningún problema. Al contrario, dejo esto a otro lugar para otra persona que necesita lo que yo. Porque hay gente que está necesitando, que realmente está necesitando. Hay gente que está en la olla porque necesita. Se han quedado sin trabajo, se han quedado esto y bueno, lamentablemente tienen una ayuda acá por lo menos para comer. Y por lo menos salen adelante. No es mucho, pero a mí me sirve. Hay gente que le sirve, hay gente que no. Es como todo. Porque también debe ser difícil venir y hacer cola o no. No, difícil aquel el que no se deja ayudar. El que dice, no, porque esto es... No, hermano. Vergüenza es robar. Vergüenza es robar. Y ahora, a partir de la pandemia, es una situación que se profundizó y se profundizó aún más en América Latina. Vamos a una situación de una América Latina donde el hambre es un problema aún más grave que el que ya era. Lo es, sí, pero sabes que cuando, sobre todo hace unos meses, en el momento así más fuerte o que más se hablaba de la pandemia, casi que me enojé con un par de periodistas que me llamaron en un momento en que la FAO había dicho, la Food and Agriculture Organization, la que se ocupa de medir la desnutrición en el mundo, había dicho que por la pandemia había quizás 30, 40 millones de personas más que estaban pasando hambre. Es una cifra variable, bueno, pero había dado una cifra impactante de personas nuevas que se agregaban a las que pasaban hambre en el mundo. Y yo te decía, me cabré un poco porque digo, ¿qué pasa? Que haya 30 o 40 millones nuevos, ¿merece que hablemos de eso cuando el hecho de que haya 700, 800 millones todo el tiempo, desde hace décadas, no lo merece? ¿Qué idea de la noticia, de la actualidad, de la información hace que esos 800 millones no merezcan 5 minutos de atención y en cambio cuando hay unos cuantos, muchos, demasiados más, sí nos ocupamos de eso? Muchos dicen que cuando se habla de estos temas, muchos dicen, como haciendo el abogado del diablo, ¿no? Muchos dicen como que viene reduciéndose la cantidad de gente con hambre en el mundo, como que entonces no hay que preocuparse tanto si son 700 millones. Sí, no, es cierto que ahora hay menor proporción de hambrientos que probablemente nunca en la historia. La cantidad, como decía, ha bajado bastante, había bajado bastante y empezó a subir de nuevo la cantidad absoluta, los números absolutos empezaron a subir de nuevo hace 4 o 5 años. Básicamente porque en África y en América Latina empezaron a subir en lugares donde habían bajado un poco. Es cierto que la proporción, como al mismo tiempo sigue creciendo la cantidad de habitantes del mundo, la proporción de hambrientos es menor que en otros momentos, sobre todo porque China ha hecho un cambio radical. China era uno de los países, si no el país con más desnutrición del mundo, y ahora ya no lo es, porque bueno, ha tenido el desarrollo que sabemos, siguen teniendo decenas de millones de desnutridos, pero tenían centenares de millones. Entonces sí, es cierto, estamos en un momento con menor proporción de desnutridos, probablemente desde que se mide esto en el mundo. Pero lo cierto y lo terrible es que, como decía hace un rato, ahora podríamos alimentar a todos, cosa que antes quizás no se podía por problemas técnicos, porque no sabíamos cómo hacer que la tierra produjera suficientes alimentos para todos. Entonces ahora es mucho más vergonzoso, aun si estamos mejor, es vergonzoso que siga existiendo el hambre, insisto, en un planeta al cual hemos aprendido a sacarle alimentos suficientes para todos. Todos los mates que tomamos con esto. Claro, no. Voy a comprar hierba aquí. Es para que tomen té. No, acá tengo la hierba, acá niño. Como que no hace un poco de ruido, que, Sí. que alguien tire algo porque lo pagó, ¿no? A mí me da bronca, porque decir, tengo mis hijos pasando hambre y todo lo que tira. No le puedo llevar carne podrida que le comí a mis hijos, porque eso ya viene feo arriba del camión. Es una semana encerrado ante una cosa que no tiene mantenimiento de frío, no tiene nada. Es basura y tira una botella, tira un plástico, tira un nylon y eso se va entreverando y echa a perder todo. Cuando llega acá no sirve nada para nada, porque ni los chanchos la comen. Porque hay gente que ha llevado para los chanchos y los chanchos no la comen.
Y vos decías, tengo que llevarle comida a mis hijos. ¿Qué te pasa el día que no haces nada? Yo, no, o sea, acá llueva, truena, que haya temporada de Santa Rosa, yo el jornal me lo llevo todos los días. No me llevaría el requeche, que pan, que con un pedazo de papa, un pedazo de carne no me llevaría. Pero junto nylon, botellita, plástico, y yo la plata la hago para comprar 2 litros de leche. ¿Y si te enfermas? ¿Te enfermaste alguna vez? No creo. Acá el pichi no muere, Acá, desaparece. tiene la rodilla toda re El pichi no, podrida acá y- yo siempre digo, el pichi no muere, desaparece. Acá decir, se murió en otra basura. Y así está todo el día. Así, está todo el día así. Hay alimentos suficientes para alimentar a toda la humanidad, sin embargo la gente pasa hambre, millones de personas tienen hambre. ¿Cómo se explica eso? Es que el problema del hambre es un problema de acceso a los alimentos, es un problema de incapacidad de poder acceder a los alimentos por diversas razones, ¿no? Una de las fundamentales es la pobreza, o la central, la pobreza, la desigualdad, la discriminación. Esas son cuestiones que hacen que la gente no pueda hacer, que las personas no puedan acceder a alimentos, por falta de recursos, por falta de poder producir lo suficientes, porque más de la mitad, o alrededor de la mitad de los pobres del mundo son pequeños productores de alimentos, productores familiares, productores campesinos, pueblos indígenas. Y esa gente que vive en la tierra, que no tiene tierra suficiente para producir alimentos, ni recursos, acceso a agua, en fin, un montón de cuestiones, no está pudiendo producir los alimentos para sustentarse o para llevar suficiente al mercado para que cuando no tenga sus propios alimentos pueda comprar el resto. También es una cuestión de salarios bajos, de salarios no dignos, de falta de empleo. Es decir, las condiciones que generan pobreza hacen que la gente no tenga recursos para poder acceder a los alimentos. Los alimentos que consumimos a nivel global, entre el 70 y el 80% más o menos, varía un poco por región y por país, los producen los pequeños productores, ¿no? Pero las cadenas están controladas por las grandes empresas, las grandes superficies, que son las que determinan los precios. Si pensamos que en Uruguay un productor de, no sé, de tomates recibe X dinero por un cajón de tomates y vas al mercado, bueno, ahora la UAM, y ese cajón sale 5 veces más que lo que recibió el productor, y si vas al supermercado, ese cajón vale 10 veces más, entonces ahí tenés un problema. El productor no está recibiendo lo suficiente, una retribución digna por su trabajo, por el sacrificadísimo trabajo de producir alimentos en la tierra, de trabajar la tierra, y el consumidor está pagando un precio altísimo por esos mismos. Entonces, después tenés otros alimentos más vinculados a las cadenas globales, como pueden ser los granos básicos, el trigo, el maíz, el arroz, los lácteos, las carnes, que sí, la dinámica de la exportación marca el precio nacional. Entonces vos estás pagando un precio de exportación. Para otro mercado. Para otro mercado, ¿no? Entonces, ahí tenés varias de las razones que hacen a la existencia del hambre. Buenas, ¿cómo andan? ¿Tres? Tres. Conocemos, te queremos. Fíjate que no te saco, pero te conozco. ¿Qué pasa, man? ¿Cuánto hace que vienen acá? Desde que empezó, En abril, por ahí. claro. Y gracias a eso nos sentimos un poco mejor y nos alimentamos. Porque hay muchos que no tenemos pensión. No tenemos nada. ¿Dónde vivís acá cerca? Estoy cuidando coche ahí, sí. Pero me duele cómo vivimos, ¿sabes? Porque tenemos derecho a ser más felices. Pero esperemos salir de esto, que la crisis se vaya, la pandemia, que abran sus mentes los que mandan el país, que ayuden al ciudadano. ¿A qué hora dijo que venía? Tipo 5:30, 6. Porque tiene una cosa como, lo hablábamos con especialistas, esa cosa de tener que hacer cola para que alguien te alimente, tiene una cosa como de... Es una situación de infantilización en algún punto, de cierta pérdida de la dignidad, tener que llegar al extremo de hacer una cola para que otro te dé de comer. Sí, no es una situación ideal para nadie. No debe ser fácil llegar a hacer la cola, pero igual tratamos de que sea lo más descontracturado posible y como eso genera como un vínculo de buena onda. Incluso lo notás entre ellos que ya se conocen y charlan y hay como particularmente esta olla hay como buena onda, nunca tuvimos problemas con nada.
Y de esas charlas que tienen, a veces vos decías que vas a otras ollas distintos días. Y esas charlas que tienen, ¿de qué hablan? Y hablamos de todo, de la vida, hablamos de los trabajos, hoy en día de los trabajos. De los trabajos, la verdad que está bravísimo por el asunto de los trabajos. Muchos tenían trabajo y lo perdieron en estos meses. Claro, creo que sí, yo le doy gracias a Dios que tengo mi pareja me ayuda. Yo estoy pagando una pensión de 10.800 pesos, que mi señora está trabajando en una casa, cuidando a una señora, a una anciana, y tuvo que pedir por cama para ganar un poco más, para poder pagarme a mí la pensión, pero me gustaría pagarme yo la pensión. Y con mi señora estuvimos en la calle, estuvimos todo. He estado en la calle, no tengo vergüenza. No tengo vergüenza. Estuve en la calle. ¿Tuviste Y muchos me conocen. de volver cuando...? Claro que sí, es feo. Sí será feo. Estar un día... Por eso a muchas personas yo les digo, hoy estás allá arriba, mañana no sabes. Tratá de vivir el día al día. Hay que vivir el día al día y al máximo. Y vivirlo, porque nunca sabemos lo que puede pasar mañana. Todo el mundo dice sí, porque mañana qué. Mañana qué si ni siquiera ni sabés si va a despertar mañana. Es brava la situación. Es muy bravo. Y más esto en esta época como estamos hoy en día. Pero bueno, esto por lo menos es un respiro, para mí es un respiro, es una ayuda más, a mí me sirve. Ojalá que además, él también. Una tablita capaz. Trabajas en un bar y decidís hacer una cosa así. ¿Y qué te pasa? O sea, ¿pensabas que ibas a terminar armando una olla para gente que se moría de hambre en el Uruguay? Y fue una forma de como mantenernos nosotros activos y también de ver ese bache que se estaba necesitando y obviamente fue un impacto muy fuerte en el comienzo de la pandemia que ahora en realidad se está sintiendo más con el tiempo como que al principio también estaba esa energía de vamos a ayudarnos entre todos, pero después va pasando el tiempo, la gente retornó a los trabajos, achicaron la cantidad de voluntarios, entonces se volvió como más complicado hacer la olla. Nosotros ahí cuando vimos que estaba como complicada la olla, estamos como para hacer una convocatoria y que se sume gente nueva, porque es difícil también que todas las semanas estar presente y por lo menos intentar de que se rote la gente y que no sea como algo que impida hacer otras cosas. Se perdió como ese impulso del inicio y ahora va a venir el invierno. Y sí, un invierno después de un año de pandemia que obviamente se va a sentir. Muchas gracias. Ahí uno. Las grandes superficies tienen un control muy grande, sobre todo con los proveedores, porque los márgenes que le dan a ellos son muy significativos. De hecho, logran vender cosas que están por debajo de tu costo. Ellos venden por debajo de tu costo. Te imaginarás, cuando tú compras algo, tienes que ponerle, aunque sea una utilidad mínima, y ellos están en capacidad de ganar más y estar por debajo del precio que tú le compras al proveedor. Entonces, el futuro de estos almacenes es complicado y las superficies se preparan para romper esa fidelidad que tiene el vecino cercano con el almacén. Eso se rompe más que todo con márgenes de precio. Sí, que además tienen resto para vender por debajo del costo meses y muchos de los que son dueños de almacenes viven de eso y están en el mes, digamos. Eso es correcto, sí. Nosotros vivimos el día a día. Lo que produces el día anterior te sirve para mantenerte el día siguiente. Pero sí, los márgenes, sobre todo la comercialización, y hay cosas que nos perjudican muchísimo. La gente deberíamos crear conciencia, sobre todo con el uso de la tarjeta,
porque por lo menos pagar una leche con una tarjeta de débito, muchas veces hasta de crédito, es algo que mata estos negocios. Porque la leche te vale 32.70 más o menos por ahí, y tú la vendes en 33. Encima de eso tienes que pagar, te la pasan por una tarjeta de débito. Cuando vienes a ver, estás pagando por vender un producto. Y pongamos que la leche no es el ejemplo más claro porque es una necesidad y estaríamos dispuestos a dar ese costo desde el punto de vista social. Pero hay productos como la bebida que nos da un 13% y yo por mantenerme abierto pago en impuestos, alquileres, todos los gastos fijos, alrededor del 18-20% de mi ingreso. Entonces estaría perdiendo entre 5 y 7 pesos por cada 100 que invierto en refresco. Entonces es muy complicado. Y realmente estamos quedando para eso, porque tú te das cuenta, los vecinos hacen su surtido, no critico eso, y simplemente por no cargar peso, vienen a buscar al negocio del barrio, es el agua, es el refresco, es el cigarro y la leche. A la final son 4 o 5 productos que no te dejan ninguna utilidad. Uno dice, se produce alimento para más gente que la que en realidad existe, sin embargo hay gente que no come. ¿Qué pasa con ese alimento? ¿Se descarta, por ejemplo? Y tenés, de lo que se produce a nivel global, alrededor del 30%, alrededor de un tercio, se desecha o se pierde. Se pierde en la cadena de producción, tanto desde el primer momento hasta que llega al almacén, antes de llegar al almacén, se pierde por cuestiones de falta de infraestructura, por cuestiones de inestabilidad de precio en los mercados. A muchos productores a veces no les sirve llevar el producto al mercado porque les sale más caro. Ya produjo, entonces no va a incrementar su pérdida porque en el mercado le van a pagar un precio que no le rinde. Le cuesta más la nafta de llevarlo que lo que va a vender. Sí, falta de infraestructura, falta de apoyo, falta de infraestructura en términos de cámaras de almacenamiento, de refrigeración. Y la otra pata es la de lo que se desperdicia después, ¿no? Después en el consumo. Lo que tiramos nosotros. Lo que tiramos nosotros y lo que sobreconsumo. Sí, la cadena agroalimentaria prefiere tirar alimentos porque están cerca de la fecha de vencimiento antes que se consuman, que regalarlos, ¿no? En el inicio de la crisis de la pandemia de la COVID, que las grandes superficies saltaron al mercado a comprar muchísimo, a concentrar la compra, a acaparar lo que había en el mercado, porque sabían que íbamos hacia un distanciamiento social, la reclusión, que iba la locura de que hay que salir a comprar, abastecerse por lo que pase. Se sobreestoquearon y con eso controlan precios, porque si recordamos lo que fue marzo, abril del año pasado, los precios hicieron, todos los que vamos al supermercado o al almacén o a la feria, una vez por semana, viste que los precios fueron subiendo de todo, ¿no? Y bueno, y ahí también hay incremento de ganancias. ¿Qué chance tiene Uruguay de alcanzar la soberanía alimentaria? ¿Qué se necesita? ¿Qué habría que hacer? ¿Qué camino hay que seguir? Lo que se necesita, bueno, es políticas públicas que aseguren el acceso a los alimentos, políticas públicas que apoyen a los productores a pequeña escala, para la producción familiar básicamente en Uruguay, que es la gran productora de alimentos de todo tipo, ¿no? Que genere desarrollo en ciencia y tecnología al servicio de esa producción familiar y no de intereses, grandes intereses, que genere vínculos, apoyo también al consumo de alimentos, como los programas de alimentación escolar, como los sistemas de compras públicas para garantizar a los productores el acceso a precios. O sea, hay un montón de batería de medidas que el Estado podría implementar, pero lo que se requiere fundamentalmente es un Estado fuerte y presente interviniendo.
Pero vos decías hoy que algo como no nos vamos a morir de coronavirus. No, el coronavirus en la casa le dispararon. El tema es que acá es distinto, porque acá vienen de todo tipo de camiones porque ellos lo eligen allá arriba los camiones. Pero en la calle que tenemos zona de exclusión, los carros a caballo, los carros de mano, nos tiraron todos a la periferia. Entonces, ¿qué te vas a pelear? Carrero contra carrero, porque pasás por la misma volqueta 20 veces y 20 veces viste el mismo carrero. Ahora que nos sacaron el mercado modelo de acá, otra problemática más para el clasificador, porque el clasificador iba hasta la puerta del mercado, aunque no te dejaban entrar para adentro, pero lo de afuera lo sacabas todo. Y como yo te decía, a ver, vos vas al almacén y cuántas veces compras un morrón con un poquito de picado. Y vos lo usas igual. Y bueno, y nosotros hacíamos lo mismo. Y ahora, pero yo estoy hablando de los clasificadores independientes, los que andan a pie, a caballo, claro, los que andan en la calle. Esos clasificadores cada vez están con menos sustento. Y no Eso que decías de que no te vas a pelear, peleándose como por el mismo contenedor. Claro, porque vos al tener vos el contenedor las 24 horas en la puerta de tu casa, vos te fuiste de mañana y dije, me olvidé de sacar la basura, pensé, la saco cuando venga. Y yo pasé de mañana, no había lo que hay de tarde, porque de tarde llegaste vos y tiraste otra cosa. Entonces siempre estamos en la misma vuelta, porque estamos en la periferia, bien en la periferia. Entonces estamos pobre contra pobre. ¿Y cómo funciona eso? ¿Es al que llega primero? Todos vamos a revisar la misma volqueta. Todo lo que pasemos por la volqueta la vamos a revisar. Y todo lo que pasemos por la misma cuadra la vamos a revisar a todas las volquetas, porque no sabemos si el que vino adelante la revisó a fondo, si no la revisó a fondo. Es lo mismo que pasa acá. Ese camión ya lo hicieron. Ese botija se puso a hacerlo de vuelta. Ahí está revolviéndolo, ¿no? Tira, ¿vale? Tú le sacas, algo le van a sacar. Es lo que tiene esto. Nadie se va con las manos vacías. Y acá la gente, vamos, mirá, saque esto. Nomás, sí, agarrá un poco, fulano, ¿querés? Sí, agarré. Todo se reparte un poquito entre todos. Nadie dice, no, esto lo saqué yo, me lo llevo yo. No, lo reparte. Si es comida, viene muy sí, agarré. Viene el mercado ahora estaba viniendo, hoy no que no vino, qué raro. Hace días que desde ayer, desde el otro de la semana no vino. El mercado tira fruta, verdura, cualquier cantidad. El muchacho habló con la balanza, con el director dio permiso que lo volcaran acá. La gente se revuelve, saca la verdura para la casa. ¿Qué va a hacer? Comprar en el mercado y volcarla acá arriba del camión, si en el mercado usted borra un cajón y la mitad está podrida. Sí, es lo mismo. Y que venga acá arriba del camión es lo mismo. Lo que acá es más barato no lo pagamos. Sí. Es más barato no lo pagamos. Eso es cierto. Es lo que tiene esto acá. Me decías que en los precios, en la fijación de precios, las grandes superficies juegan un partido grande, importante. ¿Quién es más? ¿Qué otros intermediarios? ¿Cómo se juega ese partido que vos decías hay que equilibrar de alguna manera? Y básicamente son las grandes corporaciones en los distintos momentos de la cadena de suministro del sistema agroalimentario, ¿no? O sea, los análisis globales plantean eso, que el problema de concentración se da en casi todos los eslabones de la cadena. Tenés niveles de concentración y de control en los grandes supermercados, por ejemplo. Todos conocemos acá en Uruguay las marcas de los supermercados, ¿no? Entonces, y las condiciones que los supermercados les ponen a los productores para poder poner en góndolas sus productos. También existe como el mito de que en Uruguay la gente no tiene hambre, que no hay hambre en Uruguay, porque hay de todo, ¿no? Si hay pobreza, hay hambre, como decíamos hace un buen rato, ¿no? Y con la crisis de la COVID lo vimos claramente. La gente quedó, aquellos que estaban en la informalidad quedaron a no cobrar un salario de pasar a depender de una olla popular. Y esa gente, si no está pasando hambre, no está recibiendo la nutrición adecuada.
¿ah? Y si pensamos que son... Porque comer una vez por día tampoco es tener... No, y no solo comer, sino qué comes. Porque la olla hace lo que puede. O sea, vos no vas a producir una olla que está hecha a pulmón, a donaciones, una dieta balanceada en todos los niveles. No, producir lo que podés, porque la gente lo sí que tiene que asegurar es esa alimentación básica, ¿no? Pero bueno, no, nutricionalmente no es lo que correspondería. Martín, ¿cuán reversibles son las consecuencias del hambre? No, bueno, se dice siempre, el hambre de los primeros 1000 días, o sea, de los chicos hasta 3 años, produce consecuencias irreversibles. Quiero decir, ahí, como decía la compañera hace un rato, hay cuestiones madurativas ahí en que sus cerebros y sus cuerpos ya no se recuperan. Y lamentablemente en las poblaciones afectadas es muy probable que los chicos más chicos pasen hambre. ¿El hambre está más distribuida entre niños que entre adultos? ¿Que hay más niños con hambre o no? Hay más mujeres con hambre en el mundo que niños. Obviamente que los niños dependen totalmente de la alimentación de sus familias y de sus hogares y de los ingresos económicos. Cuando hablamos de acceso a los alimentos, hay un montón de factores que tienen que ver desde lo físico, desde lo social, desde lo político, desde lo económico, pero indudablemente que el ingreso hoy en las familias es quien decide a qué cosas accedo y a cuáles no. No hay duda de que es solamente un problema de dinero, quiero decir, esa es toda la razón del asunto. Yo he andado por muchos países del mundo tratando de entender cómo funciona el mecanismo del hambre y de la desnutrición, y prácticamente en ningún lugar, afortunadamente, he visto que no hubiera comida para quien pudiera pagarla. El problema no es que no la haya, porque justamente hay un sistema ya globalizado por el cual la comida circula, se produce, sabemos cómo hacerla incluso en condiciones más o menos complicadas. El problema en todos lados, salvo quizás algún pequeño núcleo árido en, no sé, en el medio de Asia o en el medio de África, el problema en todos lados es tener o no tener el dinero para comprarlo, no tiene más vuelta. Digo, si hay muchísima gente que no come, es porque hay alguna que tiene tal concentración de riquezas, de recursos, que se lleva todo lo que el otro necesita, porque es capaz de pagarlo más y por lo tanto se lo lleva. No tiene más vueltas, o sea, es así de bobo y de claro. Y en cuanto a las mujeres, a mí me impresionó mucho en todos estos lugares que decía, ver cómo son las mujeres las que siempre están en primera línea de la pelea contra el hambre. Por un lado, porque son ellas las que hacen todo lo posible por alimentar a sus chicos, las que eventualmente cuando los chicos se descompensan porque no tienen suficiente comida, van a algún hospitalito si es que hay algún puesto para ver qué pueden hacer con ellos, etcétera, etcétera. Y además porque existe algo que yo no sabía antes de empezar a trabajar sobre el asunto y que no lo había leído, no lo conocía, y que yo llamé hambre de género, que es que en muchas culturas, en culturas grandes, importantes, en la China, en la India y demás, cuando no hay suficiente comida, los hombres comen y las mujeres no. Y así se resuelve el asunto. Quiero decir, sobre pretexto de que eran los hombres los que trabajaban el campo y entonces había que darles de comer a ellos para que pudieran seguir trabajando y por lo tanto no se rompiera la cadena de producción de alimentos, es un pretexto falso, porque además muchas veces son mujeres también las que trabajan en los campos. Pero a mí me impresionó mucho descubrir que aceptan, es como una idea perfectamente establecida en muchas culturas, que si no hay suficiente, la que no come es la mujer. Eso es lo que yo llamaba hambre de género y que afecta a millones y millones de personas. Sí, y que ocurre también en nuestro país, ¿no? La distribución del alimento, siempre la última es la mujer. Cuando distribuyo lo poco que tengo, lo familiar... A veces porque ella misma se lo da a sus hijos primero. Primero, también. claro. Sí, porque hay un tema de distribución, de prioridades, y porque hay todavía esta cuestión de género, de que el hombre es el que provee y salió a trabajar todo el día, entonces, y yo me quedé en este mundo privado de cuidado de los hijos.
compañero hablaba de los 1000 días y que siguen siendo la etapa fundamental desde la concepción hasta los 24 meses y que por las políticas, por suerte, han avanzado mucho en la protección de este grupo etario, también la evidencia muestra que no debemos olvidar el resto. Digo porque también es importante el niño en la edad escolar y también es el adolescente, porque aún ahí en la adolescencia podemos actuar. Y digo porque todavía hay en este país un vacío muy importante en cuanto a programas de alimentación, ¿sí? Pensemos que el programa de alimentación escolar va hasta el 6º y parecería que, bueno, pasé primero de liceo o UTU, lo que fuera, y no necesito más. Entonces, la evidencia lo que muestra es que está perfecto invertir en los 1000 días, pero no descuidemos, ¿sí?, la etapa escolar y la etapa de adolescencia como una ventana de oportunidades también para recuperar algo de lo perdido. Muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias, Martín. Muchísimas gracias por participar. Gracias a ustedes.